Si te dieran a escoger, ¿elegirías ser un influencer y dejar tu trabajo godín aburrido por esta vida de aparente glamour, dinero y diversión? Yo, Cris Mendoza, tengo que confesar que si me pongo a idealizar que podrían pagarme por hacer lo que me encanta y de hecho ya hago gratis, diría que sí. Sí quiero. ¡Qué lata! 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 ¿Y tú qué piensas? La evolución de la vida como la vivimos, como la experimentamos, es constante. No para. Hay cambios todo el tiempo. Pero hablando del 2021, es innegable la presencia constante en nuestras vidas de esas figuras casi místicas, odiadas por muchos, envidiados por otros, idolatradas por más. Las y los influencers. Si bien el llamado marketing de influencers ya no es una industria naciente, sino bastante fuerte, sigue creciendo. Según un estudio de la agencia Edelman, en 2019 se estimaba que representaba una industria de $10 billones solo en Estados Unidos, mientras que en China se estimaba en 116 billones con B. La gran pregunta es si sigue siendo efectiva. ¿La gente realmente cree a los influencers? Pero empecemos. ¿A qué me refiero con la palabra influencer? Bueno, a esas personas que generan contenido en Internet, en alguna red social y que se supone tienen el poder de influenciar o influir en muchas personas solo con sus videos, fotos, recomendaciones y consejos. La tecnología ha abierto campos, se ha democratizado la información, no solo el acceder a ella, sino también el ser creadores de información o comunicadores de ellas o generadores de tendencias. Se ha borrado la brecha entre las inalcanzables de antaño. La tecnología nos ha puesto en los mismos canales que artistas de Hollywood o políticos de países lejanos o cercanos. ¿Todo esto es algo nuevo? ¿Se ha creado una nueva forma de glorificar y adorar a esos allá afuera o aquí dentro de mi celular? Juan Manuel Díaz de la Torre, sociólogo. Es que yo creo que de alguna manera siempre ha existido, ¿no? O sea, esta idea de la celebridad o del líder de opinión ha existido, ya sea la persona famosa en el pueblo o de plano la figura del héroe de la patria. De alguna forma creo que siempre ha sido la misma figura. Lo que pasa es que se ha ido transformando y se ha ido adaptando tanto nuestro entendimiento hasta llegar a influencer como el papel de este tipo de figuras, ¿no? O sea, ya sea como el líder del pueblo o el gobernante o la celebridad o el actor o el periodista. Pero lo que sucede es que ahora, por diferentes razones, se engloba particularmente en esta figura que le llamamos influencer, ¿no? Que la idea es un poco que todo mundo puede llegar a hacerlo, ¿no? Antes había, digamos, mecanismos que bloqueaban el acceso de las personas comunes y entonces si tú no eras parte tal vez de cierta estirpe, de cierta familia o empresario o el elegido como representante, no se te escuchaba. Ahorita un poquito la trampa, y lo digo trampa porque parece venderse una idea que es enteramente falso y que todo mundo puede llegar a ser influencer, lo cual es enteramente falso, porque si vemos quiénes son influencers, pues son, o sea, sobre todo estoy pensando en chicos, ¿no? Desde jóvenes, adolescentes, veinteañeros, que tienen acceso a este tipo de plataformas, pero porque son de familias privilegiadas o son hijos de personas que ya de por sí tienen una plataforma. Entonces, tendríamos que ir pensando más bien quién puede de verdad ser un influencer y vamos a ver que es un poco lo mismo que hemos venido viendo desde hace 400, 500 años, sino es que desde antes, ¿no? Entonces, nada más es la nueva forma de la celebridad, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, si yo puedo llegar a hacerlo, ¿qué es lo que pasa, no? No es nada más voy a consumir, sino es tratar de emular o de imitar lo que se está haciendo, porque yo también puedo llegar a hacerlo. Yo también puedo llegar a convertirme en un opinólogo o mi opinión puede llegar a tener peso, ¿no? Que eso es finalmente poder político. Entonces, cuando una persona muy entrecomillado, normal, tiene el mismo peso que un presidente, estamos hablando de otro tipo de reglas del juego, pero no es nada más la tecnificación, son dinámicas sociales que, bueno, son mucho más profundas, pero que tienen el efecto, yo le puedo mandar un tweet
a cualquier celebridad o a cualquier presidente o a lo que quieras. Y no es tanto si tenga o no el peso, el mensaje en sí mismo, sino cuántas personas traigo detrás, cuántos seguidores. Eso es realmente lo que cobra relevancia para que alguien o que yo tenga cierta importancia allá afuera, bueno, en redes sociales, ¿no? Que mi tweet tenga, digamos, eco, ¿no? Entonces, si yo soy un tipo que nada más tiene 100 seguidores, pues ¿quién me va a escuchar? Me va a decir un troll más y me van a bloquear y se acabó. Pero de pronto si tengo 1,000 o 2,000 seguidores, ya ahí tiene relevancia. Y no es tanto por lo que yo estoy diciendo, sino porque tengo una base de seguidores específica, ¿no? Entonces se juntan estas dos cosas. En el estudio que realizó Edelman, se entrevistó a 1,500 consumidores de entre los 18 y los 34 años de edad en Reino Unido, China y Estados Unidos sobre su relación con los influencers y las marcas con las que colaboran. El 63% de los entrevistados afirmaron confiar más en la opinión de estas figuras públicas que en los anuncios de las marcas, de las mismas marcas. Pero, ¿por qué seguirían a X o Y? Porque justamente son una fuente de información, entretenimiento, ideas y sí, inspiración. Los influencers se han vuelto una importante manera en que consumimos productos, servicios, noticias, incluso ahora son punto de referencias y role models o figuras o modelos a seguir. Y todo se ve tan glamuroso, tan divertido, tan sencillo. Ana Marín, VP de Integración Digital e Innovación en Macan, México. Me parece que son los role models de esta generación y que es el trabajo divertido, autogestionado y digamos que sigue sus pasiones, pero está mal entendido que es fácil y que es de a gratis. Es un trabajo que si lo haces tú solo, te requiere todo el día, todos los días, más que un trabajo de oficina, porque es ser productor, ser guionista, ser editor, ser creativo, ser talento, ser maquillista. Es un trabajo que sí requiere muchísimo esfuerzo y que es cada vez más difícil porque cada vez hay más personas. No todos pueden ser influencers en redes porque entonces no serían influencers, ¿no? Ante todo esto, ¿por qué queremos ser influencers? Es una cuestión de pertenecer, de sentirnos aceptados y apreciados, querer tener fama. ¿Hay heridas o necesidades que vamos a cubrir al ser escuchados por una gran audiencia? Mónica Herranz, psicoterapeuta psicoanalista. Yo creo que todos queremos ser influencers porque hay una cuestión como de ser tomado en cuenta, ¿no? De como dar a conocer, a notar que mi opinión vale, que estoy enterado de una situación. Además, tiene que ver con una cuestión del ego, con tintes narcisistas, digamos, que es decir, yo tengo el poder justo de influir en la gente, ¿no? Cuando yo digo, este hotel para vacacionar es maravilloso, este psicólogo es buenísimo, esta ginecólogo es maravilloso y que además me paguen por eso, es decir, mi opinión, digamos, como influencer tiene un valor también, ¿no? Porque ya sea que haya un pago en económico o un pago en especie, pues es de lo que viven muchos influencers. Entonces, bueno, justamente la cuestión tendría que ver con el ego y con tintes narcisistas, ¿no? A todos nos gusta. Y con, digamos, ya desde otra perspectiva, con ciertos rasguillos histéricos también en el sentido de nos gusta brillar, ¿no? O que ser aplaudidos por la gente. Eso es un poco, por ejemplo, como los actores o los artistas que salen en una pantalla y hay una parte de goce y disfrute del aplauso del público, ¿no? En el caso del influencer, es un poco lo mismo, hay una parte de goce y disfrute en obtener la atención del público o de la gente que los ve, que los sigue, etcétera. Pero no solo en lo emocional, también la parte económica, social y cultural llega a influir en este deseo de influir o ser influenciada, influenciado. Juan Manuel Díaz. Cuando tú tienes un mercado a escala global y tienes que llenar o satisfacer necesidades de intercambios, de ideas, de opiniones, de bienes, de consumo, de todo tipo de mercancías, porque hasta una idea es una buena mercancía, ¿qué significa? Que tu mercancía tiene que ir a un paso acelerado. Ahora, esto
evita que yo tenga algún tipo de arraigo o referencia con esto que antes me daba sentido, ¿no? Tal vez la iglesia o sentirme parte de un país, practicar un deporte, pero es esta aceleración que ya no me permite a mí relacionarme con esas creencias que me daban algún tipo de sentido. Y entonces se vuelve muy complicado para mí o para cualquier persona tratar de pues encontrar asideros y encontrar ideas que me den propósito, que me den dirección en la vida, que me den certezas, ¿no? Y entonces, cuando ya de pronto es lo mismo irle al Real Madrid que escoger una religión, pues entonces es el ambiente perfecto para que todo mundo llegue y diga, claro, mi opinión, igual que la del sacerdote, igual que la del presidente, pesa igual, ¿no? Porque ya no hay asideros. Entonces, cuando todo el mundo tiene una opinión y sobre todo que esas opiniones tienen exactamente el mismo peso, pues entonces la gente frenéticamente va a empezar a buscar asideros que le den sentidos a su vida, ¿no? Entonces, por una parte, pues yo que ando ya a la deriva, como un barquito sin vela, pues voy a tratar de agarrarme de donde pueda, ¿no? De donde Dios me dio a entender. Y entonces aquí es donde va a haber una aceleración de consumo de contenidos, como tratando de encontrar algo que me dé sentido, ¿no? Tratar de encontrar elementos que me den identificación, porque ya ni siquiera habitar un lugar como, no sé, yo nací en la Ciudad de México en 1985 y antes eso a mí me daba sentido, pero ahorita ya no. Y entonces, ¿qué provoca? Que yo tengo que estar consume y consume y consume frenéticamente para ver si algo me da una respuesta para identificarme y sentirme seguro. Entonces, obviamente las respuestas fáciles, como desde influencers hasta superación personal o Paulo Coelho o lo que gusten, van a estar compitiendo para que la gente trate de asimilar este tipo de respuestas, digamos, fáciles, de producción en masa, y uno ávidamente va a estar consumiendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces la identificación se vuelve casi un acto de supervivencia, ¿no? O sea, el consumir se vuelve el acto de pertenencia. El estar tan expuestas a ellos puede generar falsas expectativas, envidias, nos puede volver flojos a estar acostumbrados a consumir todo en 5 segundos. Tanto los grandes influencers como los pequeños pueden causarnos ansiedad al sentir que eso es lo que tenemos que ser. En eso nos tenemos que convertir. ¿Nos genera inseguridad? ¿Nos genera envidia? ¿Pueden ser dañinos? Mónica Herranz. Eso es ambivalente porque por un lado puede generar satisfacción y como cierto deseo al logro, ¿no? En el sentido yo quiero ser como este otro que veo en la pantalla, y también puede ser una cuestión frustrante en el sentido de cuando alguien dice yo quisiera ser como tal persona que es influencer y no lo logro y no puedo, y entonces me comparo y me pongo en competencia y empiezo a tener sentimientos desfavorables hacia mí por no estar a la medida o a la par de ese ideal. Lo que hay que hacer en esos casos es tratar de adecuar, ¿no? Este ideal a lo real, empatarlo para decir, bueno, a lo mejor yo no voy a llegar a tener los miles de millones de seguidores que tiene algún influencer, pero puedo incidir en opinión en el tema que es mi especialidad, por ejemplo, ¿no? Como ir aterrizando este ideal a lo real o también ir tomando de aquello de lo ideal lo que sí me sirve en términos de lo real para mi vida cotidiana. ¿Qué sí puedo lograr? ¿Qué de ello me acomoda, me es útil, me brinda información que realmente me sirve? Y en ese sentido, pues también se pueden cuestionar, ¿no? ¿Por qué sigo a quien sigo? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Por qué escucho a ese influencer en particular? Hace unos días salió una confesión en internet. Una chica que tiene un canal de YouTube habló de su experiencia de abuso con un influencer. Las redes estallaron y una vez más la controversia empezó. Digo una vez más porque estos casos son tristemente muy comunes. Ya se ha denunciado a varios generadores de contenidos de actitudes misóginas, de promover estas conductas, de minimizar el uso de palabras que denigran a las mujeres
o a cierta población en situación vulnerable. ¿Y qué pasa? No gran cosa, porque no se les quita el poder, no se les quita su influencia. Después de este último caso, Yassine, un chavo que sigo en Twitter y en Instagram y en TikTok, dejó su lado cómico